Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal, Catracho Nórdico. Gente, el día de hoy me he venido a este pueblo maravilloso que está a mis espaldas, que se llama Estepa, gente. Así que el día de hoy voy a estar haciendo un recorrido por ese lugar para mostrarles los lugares más maravillosos, los lugares más turísticos que tiene este bonito pueblo que está ubicado en este país, España, gente. Así que acompáñame a este hermoso recorrido. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, gente. Así que vamos, acompáñame. Bueno, y podemos observar este mirador. Se ve realmente todo el pueblo completo y se ve un valle espectacular, gente. O sea, grandísimo. Incluso al fondo se pueden ver los otros pueblos aledaños a este pueblo, ¿verdad? Así que muy bonito, la verdad que tremendas vistas, tremendo paisaje que se puede ver aquí a la distancia. Qué bonito, la verdad, poder mostrarles a ustedes y que juntos seamos testigos de esta belleza, gente. La verdad que espectacular. Familia, y caminando aquí por Estepa, me he encontrado realmente un lugar súper turístico y muy lindo, la verdad. La verdad que tiene unas vistas espectaculares, así que vamos a caminar. Ahorita en este momento estamos yendo para allá para mostrarles, la verdad que me ha llamado bastante la atención porque está súper bonito, tiene un paisaje espectacular, así que yo les voy a mostrar ahora para que ustedes vean. Me encuentro en Estepa, que todavía Estepa pues pertenece a Sevilla, aquí en la comunidad autónoma de Andalucía. O sea, realmente me estaba diciendo un local que está entre las tres ciudades, que es Sevilla, Málaga y Córdoba. Así que es un punto estratégico para venir a visitar realmente. Y a este lugar, justamente acá donde me encuentro, le dicen el Balcón de Andalucía. Ya van a ver ustedes por qué le llaman el Balcón de Andalucía. Vamos. Bueno, gente, ahí podemos ver espectacular, familia. Vean las vistas que tenemos desde acá. Ahí está, y podemos ver todo lo que es el pueblo de Estepa, gente. Vean qué bonito, espectacular. Realmente es un valle enorme. Y podemos ver todo al fondo, eso verde que se ve. Toda esa es plantación de olivo, ¿verdad? Así que muy bonito, muy interesante realmente. O sea, poderlo apreciar realmente con tus propios ojos sería espectacular. Realmente, sin duda alguna, España tiene mucho que ofrecer. Qué bonito. Gente, algo interesante porque justamente andando por acá me acabo de encontrar con una familia. Ellos son de Suecia. Tjena, det är bra eller? Johan och Dante. Vilken... Göteborg? Ah, okej, inte Stockholm. Österman, vi har andra gänget är med från Stockholm, men vi är från Göteborg. Ja, Göteborg. Fin stan också. Ja. Västkusten. Och trevligt att träffa er. Detsamma. Super, fantastiskt. Trevligt, älskar Spanien. Ja, tack så mycket. Ja, vi ses. Okej, ahí estaba Johan och... Vad heter du? Dante. Ahí estaba. Bueno, directamente desde Suecia. Y heja Sverige! Heja! Heja! Ha det bra. Oh, Jero. Bueno, gente, realmente los suecos vienen bastante a este lugar. Así que no solamente en estos lugares, también en otras ciudades de España también y del mundo se pueden encontrar personas suecas que vienen a visitar. Porque esto llama bastante la atención al turismo, ¿verdad? Así que muy bonito. Y otra cosa muy importante, la verdad que en este lugar corre bastante viento y se respira un aire bastante puro y hay una tranquilidad en este lugar. Se puede sentir muy bonito, pero gente, vean qué espectacular esto. O sea, realmente es un castillo súper antiguo, ahí podemos ver, se ve la antigüedad. Recordemos que en esos tiempos dominaba lo que era el Imperio Romano en este lugar, musulmán y después cristiano. Así que tiene bastante antigüedad. Vean qué imponente ese castillo ahí realmente, gente. Muy lindo. Se ve bastante la antigüedad, se denota. Pero allá también, justo por allá andaban personas, seguramente turistas. Vamos a ir por la parte de atrás. Por allá se ve que hay una iglesia. Vamos a ir por allá. Y bueno, allá podemos ver la vista espectacular de este pueblo. Realmente no es un pueblo pequeño, se ve bastante grande. Aquí se ve también una catedral, ¿ya? Por allá también una iglesia. Y bueno, lo que predomina en estos pueblos sevillanos, el color blanco y las casas, su techo, ¿verdad? De teja.
muy colonial realmente. Me gusta este pueblo, realmente yo le estaba comentando a mi esposa también, que es muy bonito, muy tranquilo, hay de todo. Me estaban diciendo de que hay bastante trabajo también en este lugar y que ellos se encargan hay fábricas completas donde producen mantecados y polvorones. Así que seguramente tú que me estás viendo, si te has comido un mantecado, seguramente venía de este pueblo que es Estepa, porque aquí son los número 1, dice, y se encargan de exportarlo por todos lados. Así que es un dato muy interesante. Otra cosa que quería comentarle, gente, es que dicen que aquí nunca se acaba la Navidad. Nunca se acaba la Navidad. ¿Por qué, gente? Porque en las fábricas también aquí en este pueblo hacen dulces y lo comienzan a hacer antes de que venga la Navidad. Si ellos se preparan, ¿por qué? Porque después lo exportan a las tiendas, a los lugares donde venden dulces. Entonces, lógicamente comienza desde antes a hacerlo, ¿verdad? Los dulces. Y aparte de todo eso, existen tiendas aquí donde venden los dulces y bueno, y eso hace como que estuvieras en la Navidad, ¿me entiendes? Entonces, es algo muy interesante realmente, ¿verdad? Saberlo. Así que, gente, estamos a mis espaldas, se encuentra un pueblo donde nunca termina la Navidad, gente. Bueno, gente, aquí podemos ver las murallas de este castillo. Este castillo que se llama Castillo de Estepa. Vean qué bonito. Vamos a mostrarles rapidito. Vamos a mostrarles ahí, vean. Ahí está. Vean cómo han quedado estas murallas. No, realmente es imponente, ¿eh? Vean, ha quedado aquí como un marco. Vean qué espectacular. Es como un arco este. Ahí se puede observar, era como una fuente que caía ahí y aquí es como, no sé, era como un pozo, ¿eh? Bueno, un dato que quería compartirles a ustedes de que este pueblo hace muchísimos años se llamaba Ostipo, hace muchos años atrás, ¿verdad? Y justamente donde está ubicado es en el Cerro de San Cristóbal, aquí en este pueblo, ¿verdad? Así que realmente es algo espectacular realmente poder observar esto. Muy lindo, la verdad. Bueno, dicen que este castillo aquí de Estepo fue renovado, ¿no? En esos tiempos, primeramente era el Imperio Romano que gobernaba o estaba posicionado en este lugar. Luego, después fueron los musulmanes. Después vinieron los cristianos y poco a poco le fueron dando este toque, este diseño. Esto tan imponente que podemos ver aquí, pues es algo maravilloso, gente. Realmente observarlo uno con sus propios ojos se puede dar cuenta realmente la magnitud y lo antiguo, la historia que puede ver en este lugar. Más de 3000 años de historia las tiene, familia. Recomendado este lugar para venirlo a visitar. El Balcón de Andalucía. Bueno, aquí seguimos también. Bueno, creo que eso que está ahí, creo que es más nuevo, pero ahí podemos ver parte de la estructura también de este castillo. Y al frente, gente, ahí podemos ver, justamente ahí al frente, vean qué bonito se ve. Miren ahí, esa es como una catedral, más atrás hay otra. Y vean aquí los caminos empedrados. O sea, realmente bonito. Y ahí está, dice, un poco de historia también que podemos observar. Se las dejo ahí. Pausen el video y léanlo ustedes. Imagina por un momento que retrocedes a más de 1000 años en el tiempo. Frente a ti, sobre la colina que domina toda la comarca, se alza una fortaleza que observa en silencio los caminos de Andalucía. Ese es el Castillo de Estepa, un lugar donde cada piedra parece guardar el eco de batallas, conquistas y leyendas. Mucho antes de que existiera el castillo tal y como lo conocemos hoy, este cerro ya era un punto estratégico. Íberos, romanos y más tarde musulmanes comprendieron que quien controlara esta altura tendría una posición privilegiada para vigilar el territorio y proteger las rutas comerciales que atravesaban la región. Fue durante la época de Al-Andalus cuando la fortaleza adquirió una importancia decisiva. Los musulmanes reforzaron sus murallas y levantaron una alcazaba
capaz de resistir los constantes conflictos fronterizos. Desde sus torres se podía divisar el horizonte durante kilómetros, permitiendo detectar cualquier ejército que se acercara mucho antes de que llegaran a las puertas. Pero el destino del castillo cambiaría para siempre en el siglo XIII. En plena Reconquista, las tropas cristianas dirigidas por el rey Fernando III fueron extendiendo su dominio por Andalucía. Finalmente, Estepa pasó a manos castellanas, convirtiéndose una pieza clave para asegurar el control de esta parte del territorio. Con el paso de los años, la fortaleza dejó de ser únicamente un bastión militar. Bajo el señorío de la poderosa Casa de Aguilar y posteriormente del Marquesado de Estepa, el recinto fue transformándose y adaptándose a los nuevos tiempos. Aunque las guerras fueron perdiendo protagonismo, el castillo continuó siendo el símbolo del poder y la autoridad sobre toda la comarca. Hoy, buena parte de sus murallas siguen en pie como testigos silenciosos del paso de los siglos. Entre ellas destaca la torre del homenaje, que aún parece desafiar el tiempo, mientras contempla el paisaje de olivares que rodea Estepa. Caminar por este recinto es recorrer más de 1000 años de historia, imaginando soldados vigilando las almenas, caballeros cruzando sus puertas y generaciones enteras que encontraron refugio tras sus muros. El castillo de Estepa no es solo un monumento de piedra, es el relato vivo de una tierra marcada por el encuentro de culturas, por la lucha entre reinos y por la capacidad de resistir el paso de tiempo. Y quizá cuando el sol se pone sobre la campiña sevillana y las sombras vuelven a cubrir sus murallas, resulte fácil comprender por qué este lugar sigue despertando la imaginación de quienes lo visitan. Vamos a caminar un poco aquí por este castillo. No sé si se puede acceder por allá, pero no veo si puede entrar. Pero, hey, es como una placita, vean qué bonita. La verdad que los grandes reyes y monarcas en ese tiempo, la verdad que tenían sus gustos, no les gustaba así algo que se viera feo, ¿no? Porque de aquí tenían unas vistas impresionantes y ellos podían ver todo a su alrededor desde lejos, porque se ve súper clarito todo, realmente. Entonces, ellos tenían buena visibilidad, podían observar todo de lejos. O sea, algo espectacular, gente. Algo bonito. Vamos a decirlo por acá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí está. Aquí a ver qué. Todavía estas son como ruinas, vean. No sé si logran apreciar aquí. Estas son ruinas de ese tiempo. Por allá atrás, también a mis espaldas, todavía la fachada de este castillo. El gran castillo de Estepa, gente. Bueno, aquí estamos con el encargado de turismo. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Alfonso. Alfonso, me estaba comentando Alfonso, esta cámara, vienen bastante turistas, ¿no? Sí, vienen muchos. ¿De cuáles países? Bueno, vienen sobre todo de Europa, evidentemente. Sí, ¿no? Europa también, Sudamérica, argentino, demás. Este año he tenido yo la ocasión de atender a varias familias argentinas. Pero me imagino que en verano viene más gente, ¿no? Seguramente, o No, tienes durante todo el año. La temporada fuerte es cuando empieza la campaña de mantecado, que es un producto típico de aquí de Estepa. Ya. ¿Vale? Y entonces, dulces navideños, lógicamente, empiezan en septiembre y estamos hasta enero, ¿vale? Wow. Fabricando. Entonces, la temporada fuerte del turismo son esos meses. Ah, bueno. Yo nunca he probado los emantecados, no. Tal vez sí, pero no me acuerdo. Tendrás que venir en campaña. Porque me estaba mencionando el polvorón también, ¿no? Sí, polvorón. ¿Y qué tal? Bueno, es rico. ¿Lo quiere probar? Con un cafecito. ¿Le traigo uno? Sería bueno. ¿Le traigo uno y después se toma con el cafelito? Sí, exactamente. Después que terminemos ahorita, Vale. ya me lo trae, por favor. Ey, muy amable aquí, el señor. Tú eres local. Tiene como 3000 años de historia, ¿no? Este lugar. Bueno, Estepa hay
Ahí. Hay restos prehistóricos, o sea, Sí, aquí... el asentamiento primitivo es este. Ah, ok. El Cerro San Cristóbal, como puedes ver, estamos en un promontorio. Sí, sí, ¿Vale? realmente. Esto está a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Y esto le llaman el balcón de Andalucía. No, el balcón de Andalucía está ahí un poquito más abajo. Ah, un poquito más abajo. Efectivamente, esto era lo que era la zona fortificada, lo que era el castillo. el lógicamente. castillo, Ahí ok. tiene la torre del homenaje, en fin. Sí, el castillo de Estepa le llaman. Sí, ¿no? sí, correcto. Está sobre el cerro San Cristóbal, ¿verdad? Correcto, el Cerro San Cristóbal. Claro, claro, Sí, los sí. habíamos informado. Bueno, gracias, amigo. Muy bien, caballero, Gracias, encantado. gracias ¿De por. dónde viene? Yo vengo de Suecia. Ajá. De Suecia, pero yo soy de nacionalidad hondureño. Sí, porque pinta de sueco no tiene usted. No, es cierto. Pues tengo 12 años de vivir allá. Ya soy ciudadano, así que Muy tengo bien. la oportunidad de venir a este pueblo. Aquí a y, España y a usted. y más que todo a tu pueblo, ¿verdad? Sí, claro que sí. muy bonito, me ha encantado. Muy bonito. La verdad que hagan la invitación a todas las personas Pues que nos claro ven. que sí, claro que sí. Desde aquí les invitamos a que pasen por Estepa, que visiten sus monumentos, que coman su gastronomía, una gastronomía muy rica, que prueben sus dulces, que prueben nuestro aceite de oliva virgen extra, que es de los mejores aceites del mundo, Sí. ¿vale? Y todo el patrimonio histórico-artístico que tiene Estepa. Y luego es una gente encantadora, una gente muy buena aquí en Estepa. Tiene mucho que mostrar, Estepa. Muchísimo, muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Lugares, paisajes Sí, maravillosos, ¿verdad? iglesias preciosas, el mismo castillo donde estamos, sí, el Sí. centro histórico de Estepa, que es muy bonito. Qué bonito. En fin, que tiene mucho que ver. Estepa tiene mucho que ver. A mí me gustaría que enviara un saludo a toda la gente que nos ven allá en Suecia, en Honduras y todas las personas en Estados Unidos y otros países del mundo, ¿verdad? Me gustaría que enviara un saludo y que los invitara, ¿va? Claro que sí, yo desde aquí un llamamiento a todas las personas que quieran visitarnos. Aquí está Estepa con sus puertas abiertas para todo el mundo. Suecia, Dinamarca, Honduras, da igual, de todo el mundo. Aquí todo el mundo es bien recibido. Sí, y a todos los que ven el canal Catracho Nórdico. Canal diga. Catracho Nórdico. Sí, a todos los que lo ven, saludos. Un saludo para todos ellos, claro que sí, desde aquí, desde España, por supuesto, desde Estepa en concreto. Claro, gracias, amigo. Muy bien, Un gusto. encantado. Ya, que estemos bien. Estupendo. Bueno, así que junto con él voy a ir a probar ese cafecito con ese polvorón que él lo va a ofrecer el amigo. Así que vamos para allá. Acompáñenme, gente. Bueno, el amigo aquí me ha invitado a la oficina. Esta es la oficina de turismo. Vean qué bonito acá. Ey, huele rico. Ey, huele muy, muy rico. Vean, ahí está la oficina. Tiene sus libros ahí, el amigo. La verdad que está bien, bien talladito. Muy bonito. Muy, muy bonito aquí, el amigo. Esta es la oficina. Así que vénganse para acá, vénganse, visiten y no se van a arrepentir porque esta es una maravilla, gente. Aquí me ha dado el amigo, vean, el polvorón. Vean qué bonito. El típico de este lugar, ¿sí o no? Me estaba comentando que es típico, ¿verdad? Sí. Sí, así que esto se acompaña, dice, con un cafecito y va súper bien. Ah, algo muy interesante que he notado aquí en este lugar, que aquí le dicen cafelito. No le llaman cafecito, le llaman cafelito, ¿no, amigo? Cafelito. Así que lo recomienda. Con L. Sí, totalmente, claro. Claro. Cafelito con un polvorón de aquí de Estepa. ¿vale? Excelente, ¿no? Excelente, una merienda excelente. Bueno, aquí está. ¿Cuál es su nombre otra vez? Alfonso, para que la gente pueda venir acá y se comunican realmente con Alfonso. ¿Hay algún número de teléfono, algo? Sí, le voy a dar yo unos folletitos, claro. Sí. Le voy a dar varios. Mira, aquí tiene toda la oferta turística de Estepa. Aquí pueden Tiene ver. todo Ahí, perfectamente. ahí tienen los folletos. Ah, muy lindo. Horario, esto una visita, otra. Hay algunas visitas que son de temporada, por ejemplo, la visita teatralizada, que Wow. se hace sobre esta zona, Sí. ¿vale? Y una visita teatralizada. Ah, bueno. ¿Vale? Pero eso es en temporada, no es siempre. ¿Cómo lo pueden buscar las personas este lugar en Google, en Internet? ¿Cómo lo pueden buscar? Teléfono y este Sí. correo electrónico. Ah, y ya. en Estepa Turismo, en Google, sí. Estepa Turismo, ahí lo tienen todo. Pueden buscar el castillo de Estepa por Google, lo Sí, encuentran, sí. ahí lo van a encontrar y se vienen directamente a este lugar, gente. Muy recomendado. Correcto, sí, totalmente recomendable. Y que más encontrarse a Alfonso aquí, ¿verdad? Que Alfonso los va a atender lo humanamente bien posible, ¿verdad? Así que realmente, vean, ahí está. Él da folletitos aquí también, turísticos, para que ustedes puedan visitar aquí todo lo turístico que tiene Estepa. Bueno, así que está Alfonso ahí con todos los poderes, así que visítenlo. La campaña de mantecao, que repito, va desde septiembre hasta enero. Hay sobre 30 fábricas y se pueden visitar las fábricas y ver el proceso de elaboración Wow. del mantecao, del polvorón y de otra amplia variedad de productos que se fabrican aquí en Estepa. Wow, sería interesante. Mucho producto en chocolate, por ejemplo, que se Sí. trabaja muchísimo el chocolate. Dicen que aquí nunca termina la Navidad, dicen, en este pueblo. Sí, sí. ¿Sí o no? Yo estaba leyendo esta cámara y me estaba
me estaba dando cuenta de eso, que Sí. dicen, aquí está la Navidad todo el tiempo, dice, muy bonito, siempre, ¿no? Siempre. Hombre, aquí la Navidad es una fiesta bastante entrañable. Sí. Junto con la Semana Santa, que Sí, ¿o no? justamente termina mañana, domingo de Resurrección. Exacto. Aquí la Semana Santa es muy Sí, feriada se ve que también. es muy bonito. Y buen patrimonio de hermandades y demás, muy buen patrimonio Sí. que tenemos aquí en Estepa. Y su gente se ve Sí, amable sí, también, sí, ¿verdad? sí. Bueno, qué bonito. Bueno, ahí está Alfonso recomendando, ¿verdad? Estepa, señores, directamente desde la ciudad de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía. Vámonos. Bueno, ahí me estaba recomendando, Alfonso, que vaya para allá abajo, dice, para ir a seguir viendo ahí los lugares maravillosos y esa espectacular vista que está abajo. Así que me voy. Gracias, Venga, Alonso. de acuerdo, Listo. Andrés. Adiós. Chao, nos vemos. Adiós. Bueno, ahí estaba. Muy amable, Alonso, con todos los poderes, el señor. Bueno, qué bonito. Realmente poderse encontrar personas agradables en este lugar. Vamos a ir por allá. Dice que por allá está el balcón de Andalucía. Vamos a caminar por allá. Bueno, por allá está la jefa. La mera, señores. Así que vamos caminando. Vamos a seguir. Vamos a ir por allá también porque allá se ve como que hay otra iglesia. La verdad que el señor encargado ahí de la oficina de turismo nos dio muy buena información realmente. Y para que ustedes vengan, pues, son lugares donde algunas personas pues no han venido, ¿verdad?, a hacer contenido en este lugar. Y la verdad que se pierden de mucho, porque muy bonito, la verdad. Es espectacular este lugar. Bueno, aquí hemos llegado. Aquí ando con lo que me iba Alonso. Y Alonso o Alfonso era. Bueno, no sé, pero Alfonso creo, ¿no? Bueno, gente, bueno, la verdad que ¿cómo se llama? He visto el video, he visto la grabación y es Alfonso, para asegurarme, porque yo siempre me confundo lo que es Alfonso, Alonso, pero él se llama Alfonso, ¿verdad? Aquí están los folletitos que él me dio de turismo y bueno, aquí está también, vamos a ver, el polvorón. Aquí lo ando conmigo, como voy a hacerle caso, él me dijo que bueno, que me lo comiera con café, así que le vamos a hacer caso, ¿verdad? Y aquí hemos llegado en este momento al balcón andaluz. Ahí estamos prácticamente, vean, ahí está el balcón andaluz, gente. Qué imponente y espectacular. Wow, vean, ahí. Por ahí abajo también hay una calle con un pequeño rondel empedrado. Así que vean, por ahí hay otra calle también. Y el maravilloso pueblo de Estepa. Pueden presenciarlo ahí, gente. Qué bonito. Y vean esa estructura también que está ahí. Se ve como antigua. A saber qué era, ¿eh? Pero se ve que es antigua. Muy lindo. Bueno, vamos a seguir caminando por acá. Vamos a seguir conociendo. Vamos a ir justamente por acá, por este camino. Vamos a subir hasta allá. Pero ahí se ve como una iglesia súper antigua, así que vamos a ir por acá. Aquí hay otra calle también. Las callecitas aquí empedradas, gente. Todas las callejuelas por acá empedradas, gente. Así que lindo, ¿eh? Vamos a ver por acá. Vamos a mostrarles. Vamos caminando. Vamos a subir aquí, gente. Bueno, aquí sí vamos a bajar de peso, ¿eh? Aquí vamos. Hemos llegado. Estamos aquí. Miren qué bonito, gente. Qué bonito. Gente, esto está lindo, ¿eh? La verdad que estos grandes monarcas de estos imperios, como les digo, tenían un gustazo tremendo, ¿eh? Pues tenían una tremenda vista esta gente aquí. Vean esto, gente. Qué espectacular, imponente. Bueno, ahí está. Ahí podemos ver parte de lo que es el castillo de Estepa. Vamos a ir allá por la parte de atrás. También ahí podemos ver, esta era como una capilla, una iglesia, porque podemos ver allá, hay unas estatuas, podemos ver, no sé qué representan realmente, pero es como una mujer que porta un bastón y como un candelabro, algo así, y arriba es un escudo con una cruz y dos manos cruzadas tocando una cruz. Y vean, vamos a acercarnos aquí un poco, la puerta antigua, ¿eh? Wow, sale.
Vean. Tiene como unas pequeñas copas de puro hierro y madera. Madera recia, antigua. Y esto, cemento, piedra, y hay un pozo ahí. Ahí está el pozo. Está cerrado el pozo. Gente, la verdad que no me puedo imaginar. Ya me imagino, ahorita me quedé así. Me quedé analizando la situación y me remonto, ¿no? a ese tiempo antiguo, ¿verdad? Donde andaban las personas en ese tiempo, andaban por acá, los romanos, el imperio romano, los musulmanes, los cristianos, andaban por estos lugares en ese tiempo. Ya imagino usando una ropa alusiva a ese tiempo, ¿verdad? Todo eso, mi cabeza comenzó a maquinar y dije yo, wow, qué interesante poder remontar a ese tiempo, ¿verdad? Y compartir con ellos, ver cómo vivían realmente y sus costumbres, cómo hablaban, o sea, bueno, y justamente aquí al lado está el convento primitivo de Santa Clara, desde 1599, dice ahí, origen del mantecado en estepa, obrador artesano de repostería del siglo, ese dice 17, números romanos, sí me lo sé. Ahí está, y aquí hay como, no sé, como una pequeña bodega. Aquí podemos ver, hay un pequeño arco, vamos a acceder, me dijo Alfonso que podía entrar por ahí, porque este es un monasterio de Santa Clara, fundado también en 1599, y era, seguro ella, Santa Clara, lo más seguro que ella era, ¿no? Entonces vamos a acceder aquí un poquito y vamos a mostrar un poco aquí por fuera cómo es este monasterio. ¡Ey, huele rico acá realmente! Muy bonito, la infraestructura. Hay unos cuadros por allá y algunas imágenes ahí de Santa Clara, ¿no? Ahí hay otro, no sé qué será otro santo, no sé. Pero bueno, vamos por aquí. Torno, venta de luces, dice. Torno, venta de dulces, dice. Escucha gente por acá, pero no se puede entrar según lo que dijo Alonso. No, la verdad es que muy lindo, gente. Muy lindo, pequeñito, pero se ve la antigüedad que tiene. O sea, ya me imagino. Súper antiguo esto, gente. Bonito. Miren por acá, y ahí está. Pequeño pasillo que entra por allá. Lo mismo, las puertas también antiguas, ¿eh? Y acá, bueno, aquí llegan los carros, estacionamiento. Y ahí está, gente. Y por allá, los paisajes maravillosos. Más paisajes, gente. Qué lindo, la verdad, andar por acá. De maravilla. Vamos a ver aquí. Wow. Aquí está, gente. Vean qué bonito. Bueno, amigos, si este video les está gustando, espero en este momento, gente, que se suscriban a mi canal, que le den me gusta y que también le den a la campana de notificaciones ahí para que estén al tanto a cada uno de los videos que vienen en los próximos días en este que es tu canal, gente. Así que vayan a suscribirse y la suscripción es totalmente gratis, gente. Amigos, ¿qué les está pareciendo esto? ¿Qué les está pareciendo este lugar? Está fantástico, ¿verdad? La verdad que está súper hermoso, muy lindo, ¿verdad? Yo espero que se vayan a la caja de comentarios, que me llenen la caja de comentarios ahí, que me escriban qué les está pareciendo este lugar y bueno, que me pongan ahí a ver de cuál país me visitan. Yo en los próximos videos los voy a estar saludando. Vean qué bonito acá. Es que se ve la antigüedad. Con solo verle la fachada, se ve lo antiguo que es este castillo realmente. O sea, exagerado. El castillo de Estepa, gente. El famoso castillo de Estepa. Bueno, algo más que quería compartirles es que yo realmente nunca lo había escuchado. Ni yo creo, tal vez ha de ver a alguien por ahí, pero no lo conozco, que tal vez haya documentado este lugar, que haya venido aquí a hacer algún video. Este prácticamente era parte de la estructura, junto con aquella allá atrás, era parte de la estructura, ¿verdad? del castillo. Y tiene, mira, estas tremendas bases, ¿eh? Miren qué bonito. ¿Escuchan, gente? Sí se escuchan los pajaritos, ¿no? Ah, qué bonito. En su hábitat natural, los pajaritos aquí cantando. Qué
Qué lindo realmente, ¿eh? Escúchenlos. Chulada, gente, chulada. Mira, ahí está. Dice los polinizadores del Cerro de San Cristóbal, eso es lo que puedes encontrar. Estos pequeños insectos son los encargados aquí en su hábitat natural en esta montaña, gente, ven. Ahí está. Bueno, amigos, y con este pueblo de estepa aquí en la ciudad de Sevilla, España, damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y que también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Familia, no se te olvide también de compartirlo con tus familiares y amigos. Así que desde este pueblo colonial, este pueblo espectacular, a mis espaldas, nos vemos, familia, en el próximo video. Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao, gente. Me voy, porque tanto caminar, me ha pegado hambre. Vamos, gente, vamos a comer. Chao.